Ella pensaba que nadie sería capaz de amarla después de lo que escuchó, hasta que aquel hombre la miró a los ojos y dijo lo que lo cambió todo. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte a este canal. Publicamos todos los días, continuando. El sol abrasador castigaba el asfalto mientras Ana Luisa bajaba del autobús polvoriento, los ojos entrecerrados contra la claridad de Esperanza. Nombre irónico para aquel lugar que apenas aparecía en los mapas del interior de un país hispanohablante, pero era exactamente eso lo que ella buscaba. Una esperanza, por más desgastada que fuera. Llevaba consigo solo una maleta de cuero gastada, una carta de recomendación doblada en el bolsillo de su vestido y un secreto que la consumía por dentro como óxido en metal. La terminal de autobuses no era más que una cubierta de zinc sobre un patio de concreto agrietado. Ana siguió adelante, el tacón de su zapato resonando solitario mientras cruzaba la plaza central. Una iglesia modesta dominaba el centro, rodeada de casonas antiguas con colores desvanecidos por el tiempo. Niños jugaban bajo la sombra de árboles centenarios, observando con curiosidad a la desconocida que caminaba con pasos determinados. La pensión de doña Zuleida está doblando a la derecha, después del almacén de don Antenor, informó un señor sentado en el banco de la plaza, sin que ella necesitara preguntar. En pueblos pequeños, los forasteros siempre eran notados. La pensión Primavera era una casa de 2 pisos amarilla con ventanas azules, con geranios en las jardineras y un letrero de madera pintado a mano. Doña Zuleida, una señora de unos 60 años, con cabellos grises recogidos en un moño firme y ojos que parecían ver más allá de las apariencias, la recibió con una curiosidad apenas disimulada. «¿Entonces usted es la nueva maestra?», preguntó, analizándola de arriba abajo, mientras la conducía al segundo piso. «La habitación no es gran cosa, pero tiene vista al jardín trasero. Y es la única que tiene baño propio». Ana agradeció con una sonrisa contenida. La habitación era sencilla, una cama individual con una colcha floreada, una cómoda antigua, un pequeño armario de madera oscura y un escritorio bajo la ventana. Pero estaba limpia y, lo que era más importante, estaba a casi 1000 kilómetros de Ciudad de México, a 1000 kilómetros de Marcelo. Se sentó en la cama después de que doña Zuleida salió y se permitió llorar por última vez. Se prometió a sí misma que serían las últimas lágrimas dedicadas al hombre que había pasado los últimos 7 años transformando su amor en sumisión, su dignidad en harapos, su cuerpo en propiedad. Las palabras de él aún resonaban en su mente como cuchillos. «Una mujer que no puede tener hijos no es una mujer completa, me debes eso». Después de un baño rápido, bajó para conocer el pequeño pueblo. Esperanza tenía una calle principal donde se concentraba el comercio local, el almacén, la farmacia, una tienda de ropa, una carnicería, un pequeño mercado y un café. Al final de la calle, divisó el edificio de la escuela municipal, una construcción sencilla de un solo piso con un patio cercado. Sería allí donde comenzaría su nueva vida el lunes. De regreso, entró en el café La Golondrina para un refrigerio rápido. El establecimiento estaba casi vacío, excepto por un grupo de hombres en una mesa de esquina, conversando sobre la cosecha y los precios del ganado. Ana se sentó junto al mostrador y pidió un café con pan de queso. «Usted debe ser la nueva maestra», dijo la camarera, una joven de no más de 20 años, con una sonrisa amigable. «Soy Patricia. Mi hermano menor será su alumno. Todo el mundo ya está hablando de la maestra de la capital». «¿Cómo corren rápido las noticias por aquí?», comentó Ana sorprendida. «En Esperanza, hasta el viento chismorrea». Patricia rió. «Pero no se preocupe, la gente de aquí es buena, un poco demasiado curiosa quizás». Fue entonces cuando la puerta del café se abrió y la campana colgante tintineó anunciando un nuevo cliente. Ana no se giró, pero percibió que el ambiente cambió sutilmente. Las conversaciones bajaron de tono y Patricia enderezó la postura. «Buenas tardes, don Gabriel», la camarera saludó. «Buenas tardes, Patricia.
Lo de siempre, por favor. La voz era grave, pero suave. Ana sintió un extraño impulso de mirar, y cuando lo hizo, encontró un par de ojos castaño oscuro que la observaban con una curiosidad tranquila. Era un hombre alto, probablemente de unos 40 años, cabellos negros ligeramente encanecidos en las sienes, piel bronceada por el trabajo al aire libre. Vestía de forma sencilla, vaqueros, camisa de cuadros azul con las mangas dobladas hasta los codos, botas de cuero. Había una austeridad en su semblante, pero también una gentileza que parecía brotar naturalmente cuando le sonrió levemente. «Usted debe ser Ana Luisa», dijo, extendiendo la mano. «Gabriel Mendoza, soy miembro del consejo escolar. Bienvenida a Esperanza». Su mano era callosa y cálida, el apretón firme sin ser intimidante. Ana sintió un leve temblor recorrer su espalda, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo, algo que se había prometido a sí misma no volver a sentir. «Gracias», respondió, retirando la mano quizás demasiado rápido. «Llegué hoy. ¿Y qué le ha parecido nuestra ciudad hasta ahora?» «Es tranquila». Gabriel sonrió, como si comprendiera el eufemismo. Tranquila es una forma amable de decir, «Aquí no pasa nada», comentó. «Pero tiene sus ventajas. Conoces a todo el mundo por su nombre. Los niños pueden jugar en la calle sin preocupación. ¿Y las estrellas? Las estrellas parecen tan cercanas por la noche que da la impresión de que podemos tocarlas». Había una pasión genuina en su voz cuando hablaba del pueblo, una devoción al lugar que Ana envidió. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía pertenecer a ningún lugar? «¡Papá!». Una voz infantil interrumpió el momento. Una niña de unos 8 años, con cabellos rizados recogidos en 2 trenzas, entró corriendo en el café. El tío Sebastián dijo que Tulipa va a tener cachorros. Gabriel sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro, transformándolo. «Clara, ¿dónde están tus hermanos?» «Miguel está en la farmacia comprando la medicina de la abuela Rosa, Juan está en la librería y Mateo se quedó en el almacén». Solo entonces la niña notó a Ana y la observó con ojos curiosos. «¿Hola?» «Hola», Ana respondió, encantada con la espontaneidad de la niña. «Soy Ana». «Eres bonita», Clara declaró con la honestidad brutal de los niños. «¿Vas a ser mi maestra?» «¡Clara!». Gabriel la reprendió suavemente, visiblemente avergonzado. «Disculpe, ella es muy directa». Ana rió, una risa genuina que la sorprendió incluso a ella misma. «Está bien. Y sí, Clara, seré tu maestra, si estás en 3er grado». «Estoy en 2.» la niña respondió decepcionada. «Pero Miguel está en 3.» Gabriel pagó el café que Patricia le había servido en un vaso para llevar y se despidió con un asentimiento de cabeza. «Nos vemos en la escuela, entonces. Si necesita cualquier cosa, mi hacienda está a 3 kilómetros del pueblo, por la carretera sur. Todo el mundo sabe cómo llegar». Al salir, Ana percibió las miradas que lo siguieron, especialmente de un grupo de mujeres que acababa de entrar. Entre ellas destacaba una señora elegante, de unos 50 años, cabellos rubios impecablemente teñidos, vestido caro y joyas discretas, pero visiblemente auténticas. «¿Quién es aquella?», Ana preguntó a Patricia, indicando sutilmente a la mujer rubia. «Doña Regina Meneses», Patricia respondió en voz baja. «Viuda del antiguo dueño del banco, la mujer más rica del pueblo. Dicen que le ha echado el ojo a don Gabriel desde que su esposa falleció hace 3 años». El fin de semana pasó rápidamente, entre arreglar sus pocas cosas y preparar el material para las clases. El lunes, Ana se despertó antes del despertador, ansiosa. Se puso un vestido sencillo de algodón azul marino y se recogió el cabello castaño en un moño bajo. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 32 años, ojos verdes cansados, pero determinados. Ya no era la joven ingenua que se había enamorado de Marcelo a los 23,
ni la mujer apagada en que él la había transformado a lo largo de los años. Era alguien nuevo, alguien aún en construcción. La Escuela Municipal Federico García Lorca era modesta, con 6 aulas, una pequeña biblioteca, sala de profesores y dirección. La directora, Marta Olivos, una mujer enérgica de unos 50 años, la recibió con entusiasmo. «Necesitamos sangre nueva por aquí», dijo, mostrando las instalaciones. «Sé que usted viene de la capital. Debe estar acostumbrada a escuelas más estructuradas, pero lo que nos falta en recursos nos sobra en corazón». Ana sonrió. «Vine aquí justamente buscando algo diferente. Estoy ansiosa por empezar». El aula de 3er grado tenía 17 alumnos, entre 8 y 9 años. Entre ellos, Ana reconoció inmediatamente a Miguel, el hijo de Gabriel. El niño tenía los mismos ojos que su padre, pero había una seriedad en él que parecía más allá de su edad. Cuando ella se presentó, Miguel la observó con una expresión neutra, casi evaluadora. El día transcurrió sin grandes incidentes. Los niños la recibieron con la curiosidad natural de la edad, fascinados con la maestra de la capital. Al final de la tarde, mientras organizaba sus materiales, Ana escuchó un suave golpe en la puerta del aula. Era Gabriel. «¿Cómo fue el primer día?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «Mejor de lo que esperaba», ella respondió con sinceridad. «Son niños adorables. Incluso Miguel, él puede ser un poco reservado». Ana sonrió. «Me recuerda a alguien». Gabriel bajó la mirada, una sonrisa melancólica en los labios. «Sí, se parece a mí a esa edad, más aún después de que Elena…» No completó la frase, pero no era necesario. Ana sintió una empatía inmediata. Conocía el dolor de la pérdida, aunque de formas diferentes. «Clara no ha parado de hablar de usted todo el fin de semana», Gabriel comentó, cambiando de tema. «Creo que ha encontrado un nuevo modelo. Es una niña encantadora. Es la menor. Nació cuando Elena ya estaba enferma. No llegó a conocer a su madre de 1900, ¿verdad?». Había una nota de pesar en su voz. «Me pregunto si echa de menos una presencia femenina». El comentario flotó en el aire entre ellos, cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevió a abordar. Ana desvió la mirada, súbitamente consciente de la proximidad entre ellos. «Debería irme», dijo ella, recogiendo su bolso. «Todavía tengo lecciones que preparar». Gabriel asintió. «Claro, y yo necesito volver a la hacienda antes de que oscurezca. Tengo 4 niños esperando la cena». «¿Usted cocina para ellos?». «Lo intento». Él rió. «Pero confieso que Rosa, nuestra ama de llaves, es quien realmente salva la situación. Sin ella, probablemente estaríamos viviendo de sándwiches y huevos fritos». Ana sintió un calor confortable al ver a aquel hombre grande y fuerte, hablando con tanta simplicidad sobre sus limitaciones domésticas. Era un contraste flagrante con Marcelo, quien consideraba cualquier tarea doméstica cosa de mujeres y trataba cualquier dificultad como una afrenta a su masculinidad. En los días que siguieron, Ana fue ambientándose a la rutina del pueblo. Las mañanas en la escuela, las tardes preparando clases o corrigiendo trabajos en el café o en la plaza. Ocasionalmente se cruzaba con Gabriel en el pueblo, siempre acompañado de uno o más hijos. Intercambiaban sonrisas, a veces breves conversaciones. Nada más allá de la cordialidad esperada entre un padre y la maestra de su hijo. Pero Ana notaba las miradas, los susurros cuando ella pasaba, la forma en que doña Regina la observaba con ojos calculadores durante los eventos de la escuela, la manera en que algunas madres solteras o viudas parecían evaluar a Gabriel como un premio a ser conquistado. Fue un viernes, casi un mes después de su llegada, cuando ocurrió el primer momento de verdadera aproximación. El cielo se oscureció repentinamente durante la tarde, y cuando la campana sonó anunciando el final de las clases, una tormenta violenta se desató sobre Esperanza.
Los padres llegaron apurados para buscar a sus hijos y la escuela pronto se vació, excepto por el personal. Ana estaba guardando sus materiales cuando percibió que había olvidado su paraguas. La lluvia caía en densas cortinas y la distancia hasta la pensión, aunque corta, garantizaría que llegara empapada. ¿Necesita que la lleve? Ella se giró, sorprendida, y encontró a Gabriel parado en la puerta del aula, con la ropa húmeda indicando que había corrido bajo la lluvia. «Los niños están con Rosa hoy», explicó. «Vine a buscar solo a Clara». La niña estaba a su lado, envuelta en un impermeable amarillo, pareciendo una pequeña lámpara encendida en el pasillo oscurecido por la tormenta. «Yo olvidé mi paraguas», Ana admitió, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Podemos dejarla en la pensión», él ofreció. «El coche está justo ahí». Era una camioneta azul oscuro, grande y robusta. Gabriel ayudó a Clara a subir al asiento trasero y abrió la puerta del pasajero para Ana, sosteniendo un paraguas sobre ella mientras caminaban hasta el vehículo. La gentileza del gesto, tan natural para él y tan extraordinaria para ella, hizo que su corazón se acelerara. El corto viaje hasta la pensión fue llenado por la parloteo animado de Clara sobre un proyecto de ciencias. Cuando llegaron, la lluvia se había intensificado aún más, transformando las calles en pequeños arroyos. «La acompañaré hasta la puerta», Gabriel dijo, tomando el paraguas. «No es necesario. Puedo correr», Ana protestó débilmente. «¿Y llegar empapada? ¿Qué tipo de caballero sería yo?» Había un brillo divertido en sus ojos, algo que ella rara vez veía. «Yo también voy», Clara declaró, ya abriendo su puerta. «No, querida, quédate aquí. Vuelvo en un minuto». Bajo el paraguas, los dos caminaron rápidamente hasta la galería de la pensión. La proximidad era casi eléctrica, el brazo de él ocasionalmente rozando el de ella. Al llegar a la protección del porche, se giraron el uno hacia el otro casi simultáneamente. «Gracias», Ana dijo, la voz más baja de lo que pretendía. Gabriel la miraba de una manera diferente ahora, más intensa, más personal. «Fue un placer». Un trueno retumbó a lo lejos, iluminando momentáneamente su rostro. Ana percibió que nunca había estado tan cerca de Gabriel antes. Podía ver las pequeñas arrugas en los extremos de sus ojos. La barba de unos días que sombreaba su fuerte mandíbula, sentir el calor que emanaba de él, mezclado con el olor a tierra mojada y madera. Por un momento, un único y vertiginoso momento, tuvo la certeza de que él iba a besarla. Vio en sus ojos el mismo deseo que sentía bullir en su propia sangre. El tiempo pareció estirarse, congelarse. Ella se permitió desear, por primera vez en mucho tiempo. Pero entonces Clara tocó la bocina de la camioneta, una bocina larga e impaciente, y el momento se deshizo como humo al viento. Gabriel dio un paso hacia atrás, pasándose la mano por el cabello húmedo. «Yo necesito irme. Hasta el lunes». Ana solo asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Lo observó correr de vuelta al coche, entrar y arrancar. La camioneta desapareció bajo la cortina de lluvia, dejándola sola con un torbellino de sentimientos hacía mucho tiempo adormecidos. Esa noche, acostada en su cama, oyendo la lluvia castigar el tejado de la pensión, Ana enfrentó una verdad que venía intentando negar desde que llegó a Esperanza. Se estaba enamorando de Gabriel Mendoza. Y eso la aterrorizaba más que cualquier tormenta. El cielo de Esperanza amaneció límpido, después de la tormenta, como si la noche hubiera lavado cada pena, cada secreto. Ana observaba por la ventana de la habitación mientras trenzaba sus cabellos aún húmedos, sus pensamientos gravitando inevitablemente hacia Gabriel y el casi beso bajo el porche. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía así? ¿Viva, despierta, con esa electricidad corriendo bajo la piel? Era aterrador,
como pisar en un terreno minado después de años en territorio seguro. Seguro, pero árido, estéril, como ella. Esa mañana de sábado, decidió caminar hasta la pequeña feria que tenía lugar en la plaza central. El aire estaba fresco, perfumado por el aroma a tierra mojada y pan recién horneado que venía de la panadería de don Antonio. Compró algunas frutas, un trozo de queso fresco y panes de queso aún calientes. Pretendía pasar el fin de semana corrigiendo trabajos y leyendo, encerrada en su refugio en la pensión. ¡Maestra Ana! La voz infantil la tomó por sorpresa. Clara corría en su dirección, los rizos balanceándose como resortes, seguida de cerca por un niño de unos 12 años, a quien Ana reconoció como Juan, el segundo hijo de Gabriel. «Hola, Clara». Ella sonrió, sintiendo un calor inexplicable al ver aquel pequeño rostro radiante. «Vamos a hacer un picnic en la cascada», Clara anunció, señalando una cesta que Juan llevaba. «Papá dijo que usted también puede ir si quiere». Ana sintió un vuelco en el estómago. «¿Su padre está aquí?» «Allí, comprando cosas para el picnic», Juan respondió, señalando al otro lado de la feria. Ana divisó a Gabriel conversando con un vendedor de embutidos. Vestía vaqueros y una camiseta blanca sencilla que contrastaba con su piel bronceada, el cabello ligeramente despeinado por la brisa de la mañana. A su lado estaba Miguel, el hijo mayor, cuyo semblante serio contrastaba con la alegría de sus hermanos. «No sé si sería apropiado», Ana comenzó, pero Clara ya la jalaba de la mano. «Por favor, será divertido. La cascada es el lugar más bonito de Esperanza». Antes de que pudiera responder, ya estaban delante de Gabriel, quien la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser alegría. «Buenos días», él dijo, con aquella voz grave que hacía vibrar algo dentro de ella. «Clara ya la ha invitado a nuestro picnic familiar, por lo que veo». «Yo dije que ella podría ir, papá», Clara declaró, con la confianza de quien nunca consideró la posibilidad de un no como respuesta. Gabriel lanzó una mirada de disculpa a Ana. «No tiene por qué sentirse obligada. Sé que debe tener sus planes para el sábado». En realidad, Ana dudó. Lo sensato sería negarse, mantener distancia, protegerse. Pero había algo en sus ojos, en la expresión esperanzada de Clara, que la hacía querer ser un poco insensata. «Me encantaría conocer esa famosa cascada». La sonrisa de Gabriel iluminó su rostro, haciendo que aparecieran pequeñas arrugas en los extremos de sus ojos. Ana notó, sin embargo, que Miguel no compartía el entusiasmo de sus hermanos. El niño la observaba con una expresión cautelosa, casi protectora. Una hora después, la camioneta de Gabriel serpenteaba por un camino de tierra que cortaba pastizales verdes. Los 4 hijos iban en el asiento trasero: Clara, Juan, Miguel y el menor, Mateo, un niño tímido de 7 años que hablaba poco, pero observaba todo con ojos curiosos. «Disculpe por la invitación repentina», Gabriel dijo, manteniendo los ojos en la carretera. «Los niños han insistido en ir a la cascada desde que el tiempo mejoró y Clara no paraba de decir que quería mostrarle el lugar». «No hay problema. De verdad. Necesitaba un poco de aire fresco». Él la miró de reojo. «¿Cómo se está adaptando a Esperanza?» «Mejor de lo que esperaba», Ana respondió con sinceridad. «Es pacífico aquí». «¿Pacífico es un eufemismo para aburrido?», ella rió. «No, es exactamente lo que yo necesitaba. Paz». Algo en su voz debió haber revelado más de lo que pretendía, pues Gabriel la miró más detenidamente esta vez, con una pregunta silenciosa en los ojos. «¿Ciudad de México no era un lugar tranquilo para usted?». Ana sintió la familiar contracción en el estómago que siempre ocurría cuando el tema se acercaba a su pasado. «Digamos que dejé algunas cosas atrás que prefiero no volver a visitar». Gabriel asintió, sin presionar. «A veces necesitamos alejarnos para encontrarnos de nuevo». La frase flotó entre ellos,
cargada de una comprensión que iba más allá de las palabras. La cascada era, de hecho, deslumbrante. Anidada entre formaciones rocosas cubiertas de musgo y helechos, el agua cristalina se precipitaba desde una altura de unos 10 metros, formando una piscina natural de aguas turquesas. El lugar estaba prácticamente desierto, excepto por algunas familias que habían extendido sus toallas a la orilla del agua. «Es hermoso», Ana murmuró, encantada con la belleza salvaje del lugar. Gabriel sonrió, satisfecho con su reacción. «Vengo aquí desde niño. Todavía me maravilla cada vez». Los niños pronto corrieron a explorar, mientras los dos adultos elegían un lugar bajo la sombra de un gran árbol para extender la toalla del picnic. Clara y Mateo jugaban en la parte poco profunda de la piscina natural. Juan examinaba algunas piedras cerca de la cascada, y Miguel, más distante, leía un libro sentado sobre una piedra. Miguel siempre ha sido el más reservado, Gabriel comentó, siguiendo la mirada de Ana. Después de que Elena murió, se cerró aún más. Siente que necesita ser el hombre de la casa cuando no estoy, cuidar de sus hermanos. ¿Cuántos años tenía? 10. Era muy apegado a su madre. Gabriel suspiró, comenzando a sacar los artículos de la cesta. A veces creo que les estoy fallando, especialmente a Clara. Una niña necesita una figura femenina, ¿no es así? Ana sintió un nudo en el pecho. Usted está criando a 4 niños solo, Gabriel. De donde yo vengo, eso es ser un héroe, no un fracaso. Él sonrió con tristeza. El heroísmo es una cosa solitaria, ¿sabía? Sus miradas se encontraron, y Ana sintió aquella misma electricidad de la noche anterior recorriendo su piel. Por un instante, tuvo la impresión de que él iba a tocar su rostro, pero el momento fue interrumpido por el grito agudo de Clara. «¡Papá! ¡Mira lo que encontramos!». El resto del día transcurrió en una burbuja de simplicidad casi mágica. Comieron, rieron, exploraron el área alrededor de la cascada. Ana se sorprendió al ver cómo Gabriel se transformaba completamente con sus hijos, juguetón, paciente, presente. Incluso Miguel eventualmente se unió a las actividades, aunque mantuvo una distancia educada de Ana. Fue al final de la tarde, mientras guardaban las cosas para regresar, cuando Ana notó la presencia de Regina Meneses y un pequeño grupo de mujeres del pueblo en un área cercana. La viuda elegante la observaba con una sonrisa fría y calculadora. «Parece que la maestra se está integrando rápido», comentó en voz lo suficientemente alta para ser escuchada, provocando risitas entre sus acompañantes. Ana sintió que le ardía el rostro, pero fingió no escuchar. Gabriel, sin embargo, había percibido el comentario y frunció el ceño. «Ignore», él dijo en voz baja. «Regina siempre ha sido territorial. ¿Con usted?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Gabriel desvió la mirada, avergonzado. «Elena era su prima segunda», explicó. «Regina nunca aprobó nuestro matrimonio. Después de que Elena murió, ella de alguna manera se convenció de que, bueno, que sería la candidata natural para ocupar su lugar. Y usted no está interesado», Ana concluyó, intentando ignorar el alivio que sintió. «Regina ve el matrimonio como una transacción comercial, y yo ya tuve amor verdadero una vez en la vida». Hizo una pausa, los ojos perdidos en la cascada. «Pero eso no significa que no pueda haber otros comienzos». La mirada que intercambiaron esta vez fue diferente, más profunda, más deliberada. Ana sintió algo florecer en su pecho, una sensación olvidada de posibilidad. La semana siguiente, la vida en Esperanza asumió nuevos contornos para Ana. Sus clases cobraron más vida, su interacción con los alumnos, especialmente Miguel, se volvió más fluida. Ocasionalmente, encontraba a Gabriel a la salida de la escuela o en el café, y sus conversaciones, aunque breves, ahora llevaban un subtexto de intimidad creciente.
El pueblo, sin embargo, observaba. Susurros la seguían por las calles. Miradas curiosas, algunas amigables, otras no tanto. La vida en una pequeña comunidad significaba vivir bajo escrutinio constante. Ana aprendía. Regina Meneses, en particular, parecía decidida a marcar su territorio. Visitaba la escuela con frecuencia, siempre encontrando alguna razón para criticar sutilmente las nuevas metodologías de la maestra de la capital. Fue un miércoles lluvioso cuando ocurrió el accidente. Ana estaba en la sala de profesores cuando escuchó el alboroto en el patio. Mateo, el hijo menor de Gabriel, se había caído de lo alto del tobogán y se había golpeado la cabeza. Cuando Ana llegó al lugar, el niño estaba consciente, pero aturdido, un hilillo de sangre escurriendo de la sien. «Llamen a su padre», alguien decía. «¿Alguien tiene el número de la hacienda?» Ana actuó por instinto. «Yo lo tengo. Voy a llamarlo. Mientras tanto, necesitamos detener el sangrado». 20 minutos después, Gabriel llegaba a la escuela, el rostro pálido de preocupación. Ana había logrado calmar a Mateo, limpiado la herida y aplicado hielo. El niño estaba acostado en un sofá en la sala de la directora, pareciendo pequeño y vulnerable. «¿Cómo está?», Gabriel preguntó, arrodillándose junto a su hijo. «El corte no es profundo, pero creo que debería ver a un médico», Ana respondió. «Podría tener una conmoción cerebral». Gabriel asintió, tomando a Ma, su hijo, en brazos con una gentileza conmovedora. «Voy a llevarlo al centro de salud». Miró a Ana con gratitud sincera. «Gracias por cuidarlo». «No hay de qué». «Ana», él dudó. «¿Podría venir con nosotros? Mateo parece cómodo con usted y yo... Bueno, no soy muy bueno en situaciones médicas». Había una vulnerabilidad en su pedido que Ana no pudo rechazar. Claro. El médico del centro de salud, doctor Pablo, era un señor mayor con modales tranquilos. Examinó a Mateo cuidadosamente, haciendo preguntas que el niño respondía en voz baja. «No parece haber conmoción cerebral», concluyó. «Pero voy a darle algunos puntos en ese corte y debe quedar en observación esta noche. Si siente mareos, vómitos o somnolencia excesiva, tráiganlo de vuelta inmediatamente». Mientras el médico aplicaba los puntos, Ana y Gabriel esperaban en la pequeña sala de espera. El silencio entre ellos era confortable, pero cargado de algo no dicho. «Usted es buena con los niños», Gabriel comentó finalmente. «Mateo generalmente no confía en extraños tan fácilmente». «No soy extraña, soy la maestra de su hermano». Gabriel sonrió. «Es más que eso, y usted lo sabe». La mirada que intercambiaron hizo que el corazón de Ana se acelerara. Había una intensidad en ella que la asustaba y atraía al mismo tiempo. «Gabriel, yo... ¿Papá?». La voz de Mateo interrumpió el momento. El médico había terminado los puntos, y el niño parecía cansado, pero bien. «Vamos a casa, campeón», Gabriel dijo, tomándolo en brazos nuevamente. «¿La tía Ana también va?». La pregunta inocente flotó en el aire cargada de significado. Gabriel miró a Ana, una pregunta silenciosa en los ojos. «Creo que es mejor que descanse en casa con su padre», Ana respondió suavemente. «Pero puedo visitarte mañana para ver cómo estás. ¿Qué te parece?». Mateo asintió, satisfecho. Gabriel la miró con una gratitud que iba más allá de las palabras. Al día siguiente, después de las clases, Ana se dirigió a la hacienda Mendoza por primera vez. La propiedad estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, accesible por un camino de tierra bien conservado. A medida que se acercaba, divisó una casa grande de estilo colonial, pintada en tonos ocre y terracota, rodeada de jardines bien cuidados y una amplia galería. Al fondo, establos, galpones y pastizales se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Rosa, la ama de llaves mencionada por Gabriel, la recibió en la puerta. Era una señora robusta,
de manos callosas y sonrisa acogedora. El señorito Mateo está en la sala, muy emocionado con su visita. Ella informó. Nunca vi a ese niño tan hablador. La sala era espaciosa, con muebles antiguos pero bien conservados, y grandes ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Mateo estaba en el sofá, con un vendaje en la frente, hojeando un libro de figuras. Sus ojos se iluminaron al ver a Ana. «¿De verdad vino? Prometí que vendría, ¿no?». Ella sonrió, sentándose a su lado. «¿Cómo se siente?». «Mejor. Papá dijo que soy valiente como un león». Ana pasó casi una hora con Mateo, quien parecía florecer con su atención. Pronto Clara y Juan se unieron a ellos, y la sala se llenó de risas y conversaciones animadas. Solo Miguel mantenía distancia, observando desde la escalera con expresión neutra. Gabriel llegó al anochecer, viniendo de los campos. Había polvo en sus botas y olor a sol en su piel. Sus ojos se suavizaron al ver la escena en la sala. Sus hijos reunidos alrededor de Ana, quien leía una historia de uno de los libros de la pequeña biblioteca familiar. «Disculpe la demora», él dijo, acercándose. «Tuvimos un problema con el ganado en el pasto este». «Está todo bien», Ana respondió, sintiéndose extrañamente a gusto en aquel ambiente doméstico. «Mateo está genial. Quédense a cenar», Rosa declaró desde la puerta de la cocina, en un tono que no admitía negación. «Ya está casi listo». La cena fue una comida sencilla pero sabrosa. Pollo de campo con ocra y polenta, arroz suelto, ensalada de la huerta. La conversación fluyó naturalmente. Incluso Miguel eventualmente se unió a las discusiones sobre libros y películas. Había una domesticidad en la escena que hacía doler el corazón de Ana. No de tristeza, sino de una especie de añoranza por algo que nunca había tenido. Después de la cena, los niños se retiraron para sus tareas nocturnas, y Gabriel invitó a Ana a tomar un café en la galería. La noche estaba clara, el cielo salpicado de estrellas como Ana jamás había visto en Ciudad de México. «Tenía razón», ella comentó, mirando al firmamento. «Las estrellas aquí parecen al alcance de las manos». Gabriel la observaba con una expresión que hizo que su corazón diera un vuelco. «Gracias por venir hoy. Los niños se iluminan cerca de usted. Son niños maravillosos, Gabriel. Ha hecho un gran trabajo con ellos». «No lo hice solo. Rosa ha sido como una abuela para ellos desde que nacieron». Hizo una pausa, mirando la taza de café en sus manos. «Aún así, siento que les falta algo. Algo que solo una... ¿madre?», Ana completó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Gabriel la miró, sorprendido por su franqueza. «Sí, una presencia femenina constante. Alguien que pueda amar como solo una madre sabe». El silencio que siguió era pesado de significados no dichos. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pensando en la crueldad del destino. Allí estaba un hombre que necesitaba a alguien para amar a sus hijos, y ella, una mujer que jamás podría tener los suyos propios. «Gabriel, necesito contarle algo», ella comenzó, la voz temblorosa. «Algo sobre mí que usted debería saber antes». «¿Papá?». La voz de Miguel vino de la puerta de la galería, interrumpiendo el momento. El niño estaba parado allí, el rostro una máscara de emociones conflictivas. «Mateo te está llamando. Quiere que le leas el cuento para dormir hoy». «Ya voy, hijo». Gabriel se levantó, lanzando una mirada de disculpa a Ana. «Vuelvo en un minuto». Cuando él desapareció dentro de la casa, Miguel permaneció, encarando a Ana con una intensidad desconcertante. «¿Qué quiere usted con mi familia?», preguntó abruptamente. Ana sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo? Usted llega aquí, y de repente todos están actuando diferente. Clara no para de hablar de usted. Mateo se queda esperando en la ventana para ver si aparece. Hasta Juan, que solo se interesa por los libros, se queda preguntando si va a volver.
Su voz temblaba levemente. Y mi padre la mira como... Miguel. Ana intentó, sintiendo el corazón encogerse ante el dolor evidente del niño. No estoy intentando ocupar el lugar de nadie. Mi madre murió hace 3 años. Él continuó, como si no la hubiera escuchado. Y durante todo ese tiempo, fue como si un pedazo de nuestra familia hubiera muerto también. Pero estábamos empezando a estar bien, y entonces usted aparece, y es como si todos estuvieran olvidando. Nadie está olvidando a su madre, Ana dijo suavemente, levantándose para quedar a la altura de sus ojos. Nadie jamás podría reemplazarla. Miguel la miró, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Usted no conoce a mi padre. No sabe cómo era él con ella, cómo se amaban. No estoy intentando competir con una memoria, Miguel. Entonces, ¿qué quiere? La pregunta era cruda, directa, dolorosa. Ana dudó. ¿Qué quería ella, al fin y al cabo? Había huido de Ciudad de México para escapar de un matrimonio destructivo, jurando nunca más involucrarse románticamente. Y ahora, aquí estaba ella, involucrándose no solo con un hombre, sino con toda una familia. No lo sé, respondió con honestidad, pero puedo prometerle una cosa. Nunca haría nada para lastimar a su padre o a ustedes. Miguel la estudió por un largo momento, como si intentara determinar su sinceridad. Finalmente, asintió levemente. Mi padre sufrió mucho cuando mi madre murió, él dijo, la voz más controlada ahora. No quiero verlo sufrir de nuevo. Antes de que Ana pudiera responder, Gabriel regresó a la galería. Notó inmediatamente la tensión en el aire. ¿Está todo bien aquí? Sí, Miguel respondió lanzando una última mirada significativa a Ana. Solo le estaba preguntando a la maestra sobre un libro que ella mencionó en clase. El niño se retiró, dejando a los 2 adultos nuevamente solos. Gabriel parecía incierto, sintiendo que había perdido algo importante. Ana, sobre lo que estábamos conversando, se está haciendo tarde. Ella lo interrumpió, súbitamente asustada con la dirección que la noche estaba tomando. Debería volver a la pensión. Gabriel pareció decepcionado, pero no insistió. Claro, voy a buscar las llaves de la camioneta. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la pensión, Gabriel estacionó e hizo ademán de salir para abrirle la puerta, pero Ana lo detuvo con un suave toque en el brazo. No es necesario. Yo necesito algo de tiempo, Gabriel. Él la miró largamente, una miríada de emociones pasando por su rostro. ¿Tiempo para qué, Ana? Para entender lo que estoy sintiendo. Para asegurarme de que no estoy cometiendo un error. Ella dudó. Luego añadió. Para asegurarme de que no voy a lastimar a su familia. Gabriel asintió lentamente, comprendiendo. La conversación con Miguel la afectó. Él solo está protegiendo lo que ama. No puedo culparlo por eso. ¿Y qué hay de mí? ¿No tengo derecho a proteger lo que podría llegar a amar? Había una intensidad en su voz que hizo que el corazón de Ana se acelerara. Porque eso es lo que está pasando, Ana. Me estoy enamorando de usted. Y creo que usted también está sintiendo algo. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de verdad y posibilidad. Ana sintió que su pecho se oprimía con una mezcla de alegría y miedo. Necesito irme, ella susurró, abriendo la puerta. Buenas noches, Gabriel. Esa noche, acostada en su cama, Ana apenas pudo dormir. Los pensamientos giraban como un carrusel descontrolado. El rostro de Gabriel cuando confesó sus sentimientos, los ojos acusadores de Miguel, la cálida recepción de los otros hijos, la cicatriz invisible que llevaba desde el diagnóstico de su infertilidad. ¿Cómo podría ofrecer a Gabriel una familia completa si ni siquiera podría darle hijos? A la mañana siguiente, una carta llegó a la pensión. Ana reconoció inmediatamente la caligrafía en el sobre y sintió que la sangre se le helaba. Marcelo la había encontrado.
El papel temblaba en las manos de Ana, mientras sus ojos recorrían las palabras escritas con aquella caligrafía que ella conocía tan bien, angulosa, fuerte, dominadora, como el propio Marcelo. Sé dónde estás. Sé lo que estás intentando hacer. Una esposa pertenece a su marido. Ana, me debes obediencia. Estaré llegando pronto para llevarte a casa donde es tu lugar. No había súplica, ni arrepentimiento. Solo la misma autoridad fría de siempre, la certeza absoluta de que ella era una propiedad a ser reclamada. Ana se sentó en la cama, sintiendo la náusea subir por su garganta. 7 años de matrimonio se habían transformado gradualmente en una prisión. Al principio eran pequeñas cosas, críticas sutiles a su apariencia, a su trabajo como maestra, a sus amistades. Después vinieron el aislamiento, las humillaciones privadas, el control sobre cada aspecto de su vida. El descubrimiento de que no podría tener hijos fue el golpe final. Marcelo la había transformado en un objeto defectuoso, una decepción andante. Ni para eso sirves, él decía. ¿Qué tipo de mujer no puede dar hijos a su marido? Ana respiró hondo, intentando controlar el temblor que invadía su cuerpo. No podía dejar que el pánico la dominara. No ahora, cuando finalmente estaba reconstruyendo algo, cuando finalmente comenzaba a sentirse humana nuevamente. Esa mañana fue a la escuela como si nada hubiera pasado. Sonrió a los alumnos, condujo las clases con la misma dedicación de siempre, fingiendo una normalidad que estaba lejos de sentir. Evitó a Gabriel cuando lo vio en el pasillo, murmurando una disculpa sobre trabajos que corregir. La confesión de él la noche anterior. Me estoy enamorando de usted. Ahora parecía un sueño distante, algo que pertenecía a otra vida, una que ella no tenía el derecho de anhelar. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol. Ana intentaba mantener la rutina mientras vigilaba constantemente las calles de Esperanza, temiendo en cualquier momento ver el coche de Marcelo estacionado en alguna esquina. Dejó de ir al café, al almacén, a cualquier lugar público donde pudiera ser fácilmente encontrada. Rechazó educadamente la invitación de Gabriel para otro picnic familiar, inventando una indisposición. Fue doña Zuleida quien primero notó el cambio. Una noche, mientras Ana apenas tocaba la cena servida en la pensión, la señora se sentó frente a ella con aquella mirada penetrante que parecía ver el alma. Cuando un pajarito que empezaba a cantar vuelve a esconderse en el nido, es porque vio el gavilán en el cielo. Ella dijo simplemente, ¿quién es su gavilán, niña? Ana sintió que le ardían los ojos. ¿Cómo explicar? ¿Cómo contar que su gavilán era el hombre que había jurado amarla y protegerla ante Dios y los hombres? Alguien de mi pasado, respondió vagamente. Alguien a quien prefiero no reencontrar. Doña Zuleida asintió, sin presionar. El pasado es tierra que ya pisamos. No se puede vivir mirando hacia atrás. Uno tropieza en el camino de adelante. Ella cubrió la mano de Ana con la suya, callosa y cálida. Y hay gente aquí en Esperanza a la que le gustaría mucho recorrer ese camino con usted. Las palabras de la señora quedaron resonando en la mente de Ana mucho después de que se retiró a su habitación. Era verdad. Gabriel estaba ofreciendo no solo su corazón, sino un futuro, una familia. Algo que ella jamás pensó merecer nuevamente. Y ahora, cuando finalmente tenía el coraje de considerar la posibilidad, el pasado amenazaba con arrancarle todo de sus manos. La llegada de Marcelo a Esperanza fue exactamente como Ana temía, un espectáculo cuidadosamente orquestado. Él apareció una mañana soleada, conduciendo su coche importado por las calles empedradas del pequeño pueblo. Estacionó frente al café, vistiendo un traje impecable que gritaba dinero y poder. Pronto estuvo rodeado de curiosos, encantándolos con su sonrisa practicada e historias elaboradas. Ana supo de su llegada incluso antes de verlo.
Los susurros se esparcieron por la escuela como fuego en paja seca. El marido de la maestra Ana ha llegado, decían. Un empresario importante de Ciudad de México vino a buscarla. Miguel fue el primero de los Mendoza en contárselo. Se acercó a ella después de clase, el rostro serio, pero sin la hostilidad de los días anteriores. Hay un hombre en el pueblo diciendo que es su marido. Él dijo sin preámbulos. Está en el café contándole a todo el mundo cómo usted tuvo un colapso nervioso y huyó durante un tratamiento. Dice que vino a llevarla de vuelta a casa. Ana sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Era exactamente el tipo de historia que Marcelo inventaría. Transformarla en la esposa inestable, enferma, para justificar cualquier comportamiento que ella pudiera tener. Él está mintiendo, Ana respondió, la voz más firme de lo que esperaba. Yo no tuve colapso alguno. Salí de casa porque... Ella dudó, incierta de cuánto debería revelar a un niño de 13 años. Porque él no la trataba bien, Miguel completó, sorprendiéndola. Se puede ver en sus ojos cuando habla de él. Es la misma mirada que tiene el perro del vecino cuando alguien levanta un palo cerca de él. La analogía simple y cruda golpeó a Ana como un puñetazo. ¿Era eso en lo que se había convertido? ¿Alguien tan condicionado por el miedo que lo llevaba estampado en la mirada? Miguel, necesito que me haga un favor, ella pidió, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. No le cuente a su padre sobre esto todavía. Yo misma hablaré con él. Miguel la estudió por un momento. ¿Le gusta de verdad mi padre, no es así? La pregunta tomó a Ana desprevenida. Sí. Me gusta mucho. Y no quiere que él se lastime. No quiero que nadie se lastime. Ana sintió que se le apretaba la garganta. Principalmente ustedes, los niños. Miguel asintió lentamente. No voy a contar, pero creo que usted debería, antes de que él lo escuche de otra persona. El consejo del chico era sensato, pero Ana no tuvo oportunidad de seguirlo. Al final de la tarde, mientras se preparaba para dejar la escuela, vio a Marcelo parado en el portón, conversando animadamente con Regina Meneses. La viuda parecía absolutamente encantada, riendo de algo que él decía, tocando ocasionalmente su brazo en un gesto de intimidad calculada. Ana se congeló, la carpeta de trabajos resbalando de sus manos temblorosas. En 7 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales, el modo en que Marcelo inclinaba ligeramente la cabeza, la sonrisa que no alcanzaba los ojos, la postura relajada que enmascaraba una tensión subyacente. Él estaba furioso, y estaba allí para buscarla. Retrocediendo silenciosamente, Ana volvió al interior del edificio, saliendo por la parte trasera y tomando un camino alternativo hacia la pensión. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones. ¿Podría huir de nuevo? ¿Tomar un autobús a otra ciudad, otro estado? Pero, ¿dónde conseguiría el dinero? ¿Cuánto tiempo hasta que Marcelo la encontrara de nuevo? Llegó a la pensión jadeando, corriendo directamente a su habitación. Sus manos temblaban, tanto que apenas pudo girar la llave en la cerradura. Cuando finalmente cerró la puerta, se apoyó en ella, intentando calmar su respiración. Fue entonces cuando notó. Alguien había estado allí. Sus pocas pertenencias, normalmente organizadas con precisión, estaban ligeramente desplazadas. El cajón de la cómoda estaba entreabierto. Su diario, donde había comenzado a escribir desde que llegó a Esperanza, ya no estaba bajo la almohada. La realización la golpeó como un rayo. Marcelo tenía acceso a la habitación. Probablemente había convencido a doña Zuleida de que era el marido preocupado, que venía a buscar a su esposa, enferma. Ana tomó su bolso, metió algunas prendas de ropa y sus documentos, y bajó las escaleras silenciosamente. Necesitaba salir de allí, encontrar un lugar seguro para pensar. ¿Pero a dónde ir?
Sin muchas opciones, se dirigió al único lugar en Esperanza donde se sentía verdaderamente segura: la escuela. El edificio estaría vacío a esa hora, pero ella aún tenía la llave que la directora le había confiado para preparar materiales los fines de semana. La noche caía cuando Ana se instaló en la sala de profesores. Cerró la puerta con llave, apagó las luces y se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda, pero ¿quién podría ayudarla contra un hombre que, a los ojos de la sociedad y de la ley, era su legítimo marido? El teléfono en su bolso vibró, sobresaltándola. Era un mensaje de Gabriel. Ana, necesitamos hablar. Estoy preocupado. ¿Puedo pasar por la pensión más tarde? Ella dudó. Contar la verdad a Gabriel significaba involucrarlo en sus problemas, ponerlo potencialmente en ruta de colisión con Marcelo. Pero esconderse significaba seguir huyendo, seguir siendo víctima. Antes de que pudiera responder, escuchó pasos en el pasillo, pesados, determinados. Los reconoció inmediatamente, y un terror helado se extendió por sus venas. Se agachó más en el rincón, rezando para que él no la hubiera seguido hasta allí. El picaporte de la puerta giró, 1, 2 veces. Luego vinieron los golpes, primero educados, luego insistentes. «Ana, sé que estás ahí». La voz de Marcelo, suave y controlada, más aterradora que cualquier grito. «Sé razonable, querida. Vine a buscarte para casa, para tu tratamiento». Ella permaneció en silencio, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera oírlo del otro lado de la puerta. «¡Ana!». La voz ahora era más dura, una advertencia implícita. «No me hagas perder la paciencia. ¿Sabes lo que pasa cuando pierdo la paciencia?». El silencio se extendió por unos segundos, y entonces llegó el sonido que ella más temía, el tintineo de llaves. Claro, él habría conseguido una copia con la directora o algún empleado, presentándose como el marido devoto. La puerta se abrió y Marcelo entró, la silueta recortada contra la luz tenue del pasillo. Alto, atlético, impecablemente vestido, como siempre. El hombre que un día ella pensó que era el príncipe encantado, antes de descubrir al monstruo bajo la máscara. «Ahí estás», él dijo, cerrando la puerta detrás de sí. «¿Qué jueguito es este, Ana? ¿Huir, esconderte en un pueblito del interior, fingir ser soltera? ¿Tienes idea del bochorno que me has causado?». Ana se levantó, las piernas temblorosas, pero determinada a no mostrar debilidad. «No estoy jugando a ningún juego, Marcelo. Estoy reconstruyendo mi vida, lejos de ti». Él rió, un sonido sin humor. «¿Tu vida? ¿Qué vida tendrías sin mí, Ana? ¿Una maestrita de primaria ganando una miseria, viviendo en una pensión decadente?». Él dio un paso adelante. «O quizás estás pensando en cambiar de proveedor. Aquel hacendado rústico parece muy interesado. Regina me contó todo sobre el romance de ustedes». «No hay romance alguno», Ana respondió dando un paso hacia atrás. «¿No? No es lo que todo el pueblo comenta. La maestrita de la capital echándole el ojo al viudo rico». Marcelo sonrió, aquella sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Apuesto a que no le contaste sobre tu deficiencia, sobre cómo eres menos que una mujer completa». Ana sintió que la vergüenza y la ira le subían por el cuello, calentando su rostro. «Lo que tengo o no tengo ya no es asunto tuyo, Marcelo. Nuestro matrimonio terminó el día en que transformaste mi condición médica en un arma contra mí. Nuestro matrimonio terminará cuando yo diga que terminó». Él avanzó un paso más. «Eres mi esposa, ante la ley y ante Dios, y vas a volver conmigo a Ciudad de México mañana mismo». Ana retrocedió hasta sentir la pared fría contra su espalda. No había a dónde huir. «No voy a ningún lado contigo». El rostro de Marcelo se endureció, la máscara de civilidad comenzando a caer. «No me desafíes, Ana. Sabes que no te gustarán las consecuencias». Él dio un paso más, y ella sintió el olor familiar de la colonia cara,
que él usaba, mezclado con el olor a whisky. Había bebido. Marcelo borracho era aún más peligroso, más impredecible. Si no vienes por las buenas, vendrás por las malas. Él continuó, la voz ahora un susurro amenazador. No me importa tener que arrastrarte de aquí. Todos ya creen que estás mentalmente inestable de todos modos. Él estiró el brazo para agarrarla, y Ana reaccionó instintivamente, empujándolo con toda la fuerza que logró reunir. Marcelo se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la resistencia inesperada, y tropezó con una silla. Aprovechando la distracción momentánea, Ana corrió hacia la puerta, pero él fue más rápido. La agarró por el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, girándola para encararlo. Ingrata vagabunda, después de todo lo que hice por ti. La bofetada vino sin aviso, lo suficientemente fuerte como para girar su rostro hacia un lado y arrancar lágrimas involuntarias de sus ojos. Ana sintió el gusto metálico de sangre en el labio partido. No vas a ningún lado. Marcelo gruñó, sujetándola por ambos brazos ahora, sacudiéndola como una muñeca de trapo. Vas a volver conmigo aunque sea arrastrada. Suéltala. La voz, joven pero firme, vino de la puerta que había quedado entreabierta. Miguel estaba parado allí, el rostro pálido pero determinado, los puños cerrados a los lados de su cuerpo. Marcelo se giró, sorprendido por la interrupción, sin soltar a Ana. Vete, mocoso. Esto es asunto entre marido y mujer. No es lo que parece. Miguel respondió, dando un paso dentro de la sala. Parece que el señor está lastimando a la maestra Ana, y yo no lo voy a permitir. Marcelo rió, un sonido cruel y despectivo. ¿Tú? ¿Y qué crees que puedes hacer, mocoso? Puedo gritar, Miguel dijo con una calma sorprendente. Y todo el mundo en la calle va a oír, incluido mi padre, que está buscando a la maestra Ana en este momento. Ana percibió la estrategia del niño inmediatamente. Gabriel probablemente ni siquiera estaba cerca, pero la simple mención de su nombre hizo que Marcelo dudara. Tú no harías eso. Marcelo probó, pero su voz ya no tenía la misma certeza. Sí lo haría, Miguel respondió, dando otro paso adelante. Y si gritar no sirve, tengo esto. Mostró el celular en su mano. Ya llamé a mi padre. Él está viniendo. Era un farol. Ana podía ver en los ojos del niño. Pero fue suficiente para hacer que Marcelo retrocediera, soltando sus brazos. Él miró de Ana a Miguel, evaluando la situación, calculando riesgos. Esto no ha terminado, él dijo finalmente, ajustándose el traje como si nada hubiera pasado. Continuaremos nuestra conversación mañana, querida, cuando estemos solos. Él salió de la sala con pasos controlados, lanzando una última mirada venenosa a Miguel al pasar por él. Cuando el sonido de sus pasos desapareció en el pasillo, las piernas de Ana cedieron y ella se deslizó hasta el suelo, el cuerpo entero temblando. Miguel corrió hasta ella, arrodillándose a su lado. Maestra Ana, ¿está bien? ¿Él la lastimó? Ella tocó el labio hinchado, sintiendo la sangre aún fresca. Voy a estar bien, Miguel. ¿Cómo me encontró? La vi corriendo hacia la escuela cuando regresaba de la casa de Juan Pedro, él explicó. Parecía asustada, y luego vi a ese hombre entrando aquí también. Él dudó, mirando al suelo. Escuché lo que dijo, sobre que usted no puede tener hijos. Ana sintió que le ardía el rostro de vergüenza. Miguel, no importa. Él la interrumpió mirándola a los ojos con una seriedad más allá de su edad. No la hace menos nada. Lo hace a él un idiota, por creer que sí. Las palabras simples y directas del niño hicieron que algo se rompiera dentro de Ana. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, años de vergüenza y dolor contenidos finalmente desbordándose. Ven, Miguel dijo, ayudándola a levantarse. Vamos a casa, a la hacienda. Estarás segura allí.
No puedo, Ana protestó débilmente. Eso los pondría en peligro. Marcelo es impredecible cuando se le contradice. Mi padre sabrá qué hacer. Miguel insistió con la confianza inquebrantable que los niños tienen en sus padres. Y la hacienda es grande, con muchos empleados. Él no podrá llegar hasta usted allí. Ana dudó, dividida entre el deseo de seguridad y el miedo de involucrar a Gabriel y su familia en sus problemas personales. Pero el labio hinchado y los hematomas que ya empezaban a formarse en sus brazos le recordaban que no tenía muchas opciones. Está bien. Ella accedió finalmente. Pero solo hasta que yo decida qué hacer después. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro joven. Bueno, porque ya le mandé un mensaje a mi padre. Él viene a buscarnos. 20 minutos después, la camioneta de Gabriel estacionó en la parte trasera de la escuela. Su rostro estaba tenso, los ojos oscuros ardiendo de preocupación cuando vio el estado de Ana. ¿Quién le hizo esto? La voz de él era baja, controlada, pero había una furia latente allí. «¡Mi marido!», Ana respondió, las palabras saliendo como piedras de su boca. O mejor dicho, el hombre de quien huí en Ciudad de México. Gabriel asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo la información. No había acusación en su mirada, solo una determinación feroz. Usted viene a la hacienda con nosotros, ahora. No era un pedido, ni siquiera una sugerencia. Era una certeza, una promesa de protección. Ana entró en la camioneta, sin protestar, sintiéndose simultáneamente exhausta y aliviada. Durante el camino, Miguel le contó a su padre lo que había presenciado, mientras Ana miraba por la ventana, viendo las luces de esperanza quedarse atrás. En la hacienda, Rosa ya los esperaba en la galería, alertada por Gabriel. La señora llevó a Ana a una habitación de huéspedes, la ayudó a limpiar la herida en el labio y le proporcionó ropa limpia y un té caliente. «Descanse ahora», Rosa dijo, acariciando suavemente el cabello de Ana como si fuera una niña. «Mañana las cosas parecerán más claras». Pero el mañana trajo nuevas complicaciones. Las noticias se esparcían rápido en Esperanza. Por la mañana, doña Zuleida apareció en la hacienda, preocupada por la desaparición súbita de Ana y por las historias que empezaba a oír sobre el marido de la capital. «Nunca confié en ese hombre», la señora declaró mientras tomaba café en la cocina con Ana, Gabriel y Rosa. «Ojos demasiado fríos. Sonríe con la boca, pero no con los ojos». ¿Dijo lo que pretende hacer? Gabriel preguntó, la preocupación evidente en su voz. Dijo que se quedará en Esperanza hasta recuperar a su esposa. Doña Zuleida respondió. Está hospedado en 1920, la casa de Regina Meneses. Imagínese, los dos están inseparables. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Regina la odiaba desde el primer momento, por razones que ahora quedaban claras. Verla aliada a Marcelo era una pesadilla materializándose. Necesito volver a la escuela, Ana dijo, levantándose de la mesa. No puedo abandonar a mis alumnos. No es seguro, Gabriel protestó. Él puede intentar algo de nuevo. No en público, Ana respondió, conociendo bien los métodos de Marcelo. Él es demasiado cuidadoso con su imagen para hacer una escena donde otros puedan ver. Aún así no me gusta eso, Gabriel insistió. Al menos déjeme llevarla y buscarla todos los días. Ana accedió, reconociendo la sensatez de la propuesta. Así comenzó una rutina extraña. Gabriel la llevaba a la escuela por la mañana y la buscaba por la tarde, mientras Ana se concentraba en sus alumnos, intentando mantener la normalidad. Marcelo apareció algunas veces en el portón de la escuela, pero nunca se acercó cuando veía a Gabriel cerca. Fue el viernes, durante la fiesta anual de la cosecha celebrada en el salón comunitario, cuando todo explotó. El pueblo entero asistía al evento, una tradición que mezclaba cena comunitaria, música en vivo y baile.
Ana inicialmente había dudado en ir, pero Gabriel insistió en que sería bueno para los niños, especialmente Clara, quien había ensayado una presentación de baile con su clase. El salón estaba decorado con fardos de heno, calabazas, espigas de maíz y luces de colores colgadas del techo. Había mesas largas cubiertas con manteles a cuadros, donde los residentes colocaban los platos que habían traído para compartir. Música sonaba de fondo, mientras los niños corrían entre los adultos y parejas de todas las edades conversaban animadamente. Ana entró con Gabriel y los niños, sintiéndose extrañamente parte de aquella familia, improvisada. Clara sostenía su mano, parloteando sobre su presentación, mientras Mateo y Juan corrieron adelante para encontrar amigos. Incluso Miguel parecía relajado, sonriendo ocasionalmente a Ana con una complicidad recién descubierta. Por un momento, Ana se permitió imaginar un futuro allí, entre aquellas personas, en aquel pueblo, con aquella familia. Un futuro donde su pasado no la alcanzaría, donde su defecto no la definiría. Fue entonces cuando vio a Marcelo. Él estaba al otro lado del salón, elegante en un traje oscuro que desentonaba con la ropa más casual de los residentes locales. A su lado, Regina Meneses sonreía, triunfante, como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo que ella misma había orquestado. Ana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Gabriel, percibiendo su súbita tensión, siguió su mirada y vio a Marcelo por primera vez. Sus ojos se estrecharon y ella sintió el brazo de él endurecerse a su alrededor. ¿Aquel es? Sí, Ana respondió, la voz apenas saliendo. Es mejor que nos vayamos. No, Gabriel respondió firmemente. No vamos a huir, no en nuestro pueblo, no delante de los niños. Antes de que Ana pudiera protestar, Marcelo había notado su presencia. Él sonrió, aquella sonrisa calculada que ella conocía tan bien, y comenzó a caminar en su dirección, arrastrando a Regina consigo. Ana, querida, él dijo al acercarse, como si estuviera reencontrando a una vieja amiga y no a la mujer que había agredido días antes. Qué bueno verte aquí. Estuve buscándote. No tenemos nada que conversar, Marcelo, Ana respondió, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Al contrario, él insistió, la sonrisa nunca vacilando. Tenemos mucho que conversar. Sobre tu tratamiento, sobre nuestra vuelta a Ciudad de México. Él miró a Gabriel, midiéndolo con los ojos. Y sobre tus nuevas amistades. Gabriel dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Ana y Marcelo. Gabriel Mendoza, él se presentó, extendiendo la mano con una formalidad helada. Y usted debe ser el exmarido de Ana. ¿Ex? Marcelo rió, ignorando la mano extendida. No existe ex, mi querido. Ana y yo todavía estamos legalmente casados, y pretendo llevar a mi esposa de vuelta a casa. Ana no va a ningún lado que no quiera ir. Gabriel respondió, la voz baja pero cargada de determinación. Regina, que había permanecido en silencio hasta entonces, soltó una risa desdeñosa. Vamos, Gabriel, no seas ingenuo. Ella es una mujer casada que huyó de su marido. ¿Qué pensará la gente si continúa albergándola en su casa? ¿Con sus niños impresionables cerca? Ana sintió el rubor subir por su cuello. Regina estaba insinuando lo peor, intentando manchar su reputación y la de Gabriel delante de toda la comunidad que comenzaba a reunirse alrededor de ellos, atraída por la tensión creciente. Regina, Gabriel respondió con calma. Creo que el bienestar de Ana es más importante que los chismes de pueblo pequeño, y en cuanto a mis niños, ellos tienen edad suficiente para entender el concepto de ayudar a alguien en necesidad. Marcelo sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Muy noble de su parte, Mendoza. Pero me pregunto si seguiría siendo tan caballeroso si supiera toda la verdad sobre mi querida esposa. Ana sintió que el corazón se le paraba. Marcelo, no. ¿Sabía usted, por ejemplo,
Él continuó, elevando la voz para que todos alrededor pudieran oír. ¿Que Ana no puede tener hijos? Un vientre estéril, incapaz de generar vida. ¿Qué tipo de mujer no cumple su función más básica? El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del salón. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la vergüenza y la humillación quemando su piel como ácido. Ojos curiosos, sorprendidos, algunos piadosos, otros juzgadores, todos fijos en ella. Su secreto más íntimo, su dolor más profundo, expuesto como entretenimiento para una audiencia ávida de escándalos. Ella buscó las palabras, cualquier palabra, para defenderse, para explicar, pero su voz había desaparecido, sofocada por la humillación. Las lágrimas amenazaban con caer, y ella luchó para contenerlas, negándose a darle a Marcelo la satisfacción de verla romperse públicamente. Fue entonces cuando sintió una mano fuerte y callosa tomar la suya. Gabriel se había acercado más, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto tan simple como poderoso. ¿Y qué? La voz de él resonó por el salón, firme y clara como una campana. ¿Qué importancia tiene eso? Marcelo pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta inesperada. ¿Cómo así? ¿Y qué? Un hombre como usted, con 4 hijos, ciertamente entiende la importancia de una mujer fértil. Gabriel miró a Ana, luego a sus hijos que observaban la escena con expresiones que iban del miedo a la ira, y finalmente de vuelta a Marcelo. La familia se construye con amor. Hijos, ya, me bastan. Él declaró, su voz resonando en el silencio del salón. Tengo 4 niños que necesitan no más hermanos, sino a alguien que los ame como son, alguien que los enseñe, que los escuche, que los valore por lo que tienen dentro, no por lo que pueden o no pueden hacer. Ana lo miró, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Gabriel continuó, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Y si Ana no puede generar hijos, eso no la convierte en menos mujer, menos digna de amor o respeto. Eso la convierte en alguien que tiene mucho más que ofrecer que solo un útero funcional. Él se giró hacia Marcelo, el desprecio evidente en su voz. Solo un hombre muy pequeño definiría el valor de su esposa por su capacidad reproductiva. Miguel se adelantó, colocándose al lado de su padre. Clara vino enseguida, tomando la mano libre de Ana. Juan y Mateo se unieron a ellos, formando una barrera protectora a su alrededor. Ana está bajo mi protección ahora, Gabriel concluyó, encarando a Marcelo a los ojos. Y de toda mi familia. Si tiene algún problema con esto, le sugiero que busque la comisaría del pueblo. El comisario Juvenal tendrá todo el gusto en escuchar sobre cómo usted agredió a una mujer en la escuela municipal. Regina jadeó, impactada. Marcelo entrecerró los ojos, la máscara de civilidad finalmente cayendo por completo. Esto no ha terminado, él gruñó. Ella todavía es mi esposa ante la ley. No por mucho tiempo. Ana finalmente encontró su voz, fortalecida por el apoyo a su alrededor. Ya inicié el proceso de divorcio incluso antes de salir de Ciudad de México. Los papeles deben estar llegando en cualquier momento. Era mentira, claro. Ella había huido sin ninguna providencia legal. Pero la confusión momentánea, en el rostro de Marcelo, valió el farol. Él miró a su alrededor, percibiendo que había perdido el control de la situación, que el público que esperaba ver humillado ahora lo observaba con desaprobación evidente. Vamos, Regina, él dijo finalmente, ajustándose el traje en un gesto nervioso. No hay nada para nosotros aquí. Los dos se retiraron, seguidos por miradas reprobadoras. Tan pronto como salieron, Ana sintió que las piernas le flaqueaban. Gabriel la sostuvo, guiándola hasta un banco cercano. Las personas alrededor, percibiendo la necesidad de privacidad, se apartaron discretamente, volviendo a sus conversaciones y actividades. Vamos a casa, Gabriel sugirió suavemente.
No, Ana respondió, sorprendiéndose a sí misma. No vamos a dejar que él arruine la noche de todos. Clara todavía tiene su presentación. Y yo... Ella lo miró a él, a los niños alrededor, a las personas de la comunidad que ahora le sonreían con apoyo y aceptación. Ya no quiero huir. Esa noche, bajo las luces de colores del salón comunitario, Ana bailó por primera vez en años. Bailó con Gabriel, con Miguel, con cada uno de sus hijos. Bailó con doña Zuleida y con los otros maestros de la escuela. Bailó como una mujer libre, como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Marcelo partió a la mañana siguiente, solo. Regina Meneses intentó mantener las apariencias, pero el daño a su reputación estaba hecho. El pueblo entero había presenciado su alianza con un hombre que había agredido a una mujer, que la había humillado públicamente. Ana formalizó la solicitud de divorcio la semana siguiente, con la ayuda del único abogado de Esperanza. El proceso sería largo, lo sabía, pero por primera vez sentía que el futuro era posible, palpable. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Ana se mudó oficialmente a la Hacienda Mendoza, inicialmente a una habitación de huéspedes, preservando las apariencias hasta que su estado civil fuera resuelto. La relación con los niños floreció naturalmente. Clara la veía como la madre que nunca había conocido. Mateo y Juan rápidamente se acostumbraron a su presencia constante, y Miguel, quizás la transformación más sorprendente, se convirtió en su defensor más feroz, su confidente en las tardes de lectura en la galería. Con Gabriel, el amor creció como las plantas en la huerta que comenzaron a cultivar juntos, gradualmente, pero con raíces profundas. No había prisa, no había presión, solo la certeza, tranquila de que habían encontrado el uno en el otro algo raro y precioso. Aceptación completa, amor sin condiciones. 6 meses después de la confrontación en el salón comunitario, en una tarde dorada de otoño, Gabriel la llevó hasta lo alto de la colina que dominaba la hacienda. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras el viento suave agitaba los cabellos sueltos de Ana. «Tengo algo para ti», él dijo, retirando una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo simple, una turquesa engastada en plata envejecida. No era un diamante ostentoso como el que Marcelo le había dado años atrás, pero era infinitamente más precioso. «No quiero otra mujer. Te quiero a ti», Gabriel dijo, sosteniendo sus manos. «Porque me enseñaste que el cuidado vale más que la sangre». Las lágrimas que Ana derramó entonces eran diferentes de todas las otras que ya había llorado. No eran de dolor, ni de vergüenza, ni de miedo. Eran lágrimas de quien finalmente se encontraba, de quien finalmente se sabía amada, no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas, a través de ellas. Sí, ella respondió simplemente, y fue suficiente. El matrimonio tuvo lugar la primavera siguiente, después de la finalización del divorcio. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia de Esperanza, con todo el pueblo presente. Ana usaba un vestido azul claro, flores del campo en el cabello suelto y la sonrisa más radiante que alguien jamás había visto. Cuando entró en la iglesia, no fue Gabriel quien primero la saludó, fue Miguel. El adolescente se levantó del primer banco y, delante de todos, declaró en voz alta y firme: «Esta es mi madre». No hubo un ojo seco en la iglesia en aquel momento. Ana caminó hasta el pasentosenante altar rodeada no solo por música y flores, sino por el amor puro e innegable de aquella familia que ahora era suya. Los años que siguieron probaron que las segundas oportunidades no sirven para recuperar lo que se perdió, sirven para revelar quién siempre se debería haber sido. La casa de la hacienda, antes marcada por el silencio del luto, se llenó de música, de risas, de vida. Las habitaciones ganaron colores nuevos, la biblioteca se expandió, el jardín floreció bajo los cuidados de Ana y Clara.
Miguel se graduó como el mejor alumno de su clase y decidió estudiar Derecho, inspirado por la experiencia de ayudar a Ana en su proceso de divorcio. Juan descubrió un talento para la pintura que transformó las paredes de la casa en galerías improvisadas. Mateo, antes tan tímido, se reveló un contador de historias nato, encantando a los visitantes con sus narrativas elaboradas. Y Clara, la menor, floreció bajo la orientación de Ana, convirtiéndose en una joven confiada que soñaba con ser maestra, como mamá. Ana continuó enseñando en la Escuela de Esperanza, eventualmente convirtiéndose en directora. Bajo su liderazgo, la pequeña escuela rural ganó reconocimiento regional por sus métodos innovadores y resultados excepcionales. Gabriel expandió la hacienda, pero nunca a expensas del tiempo con la familia. Las noches aún eran sagradas, para cenas largas, conversaciones a la luz de un farol en la galería, juegos de mesa que invariablemente terminaban en carcajadas. A veces, generalmente en las noches más silenciosas, Ana pensaba en la joven asustada que había llegado a Esperanza años atrás, llevando solo una maleta y un corazón roto. Pensaba en el camino tortuoso que la había traído hasta allí, en las cicatrices que aún llevaba, visibles e invisibles, y concluía siempre que no cambiaría nada. Porque el amor verdadero no pregunta qué falta. Acoge lo que es entero, incluso en las cicatrices. Y Ana finalmente se sentía entera, completa, no a pesar de su pasado, sino por causa de él, por causa del viaje que la había llevado a los brazos de Gabriel, al corazón de aquella familia, al centro de aquella comunidad que ahora era su hogar. Y esa era la mayor revelación de todas. No era necesario generar vida para crearla, nutrirla, celebrarla. Había tantas formas de ser madre como las había de ser mujer, y Ana había encontrado la suya.